Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. San Juan 20, 19. Esta palabra también la hemos compartido en el culto nacional virtual de los embajadores de Cristo de Bolivia. En esta semana, en estos días, no me acuerdo qué día, el viernes fue. Y quiero compartirla también con ustedes porque el Señor me ha ministrado a mí personalmente en este pasaje de las Sagradas Escrituras. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Los que encontraron digan gloria a Dios. Así dice la bendita, santa, poderosa, siempre viva, eterna y eficaz palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por el don de la vida y por el privilegio de estar en tu casa de oración, por el privilegio de estar en tu santuario santo, casa de Dios y puerta del cielo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gracias, Señor, por esta hora. Derrama tu presencia, tu poder, sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo, y que tu palabra caiga en buena tierra. Esa buena tierra sean nuestros corazones obedientes y humildes, para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. Dele un aplauso a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Aleluya. Era una tarde en la que el sol se estaba escondiendo. Solamente habían pasado 7 días. 7 días desde el domingo anterior. Era un domingo, el primer día de la semana. 9 días atrás, ellos habían visto a su maestro crucificado entre 2 ladrones. Estaban reunidos a puertas cerradas.
La Biblia dice que estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Tenían un culto privado, tenían una especie de Zoom apostólico. Solamente eran 11. Debían ser 11, pero había una silla vacía. A ver, páseme esa silla. Las 11 sillas deberían estar ocupadas, gracias, pero había una silla vacía. Uno de los apóstoles no estaba, faltó al culto. Y dice la Biblia que cuando estaban allí reunidos con las puertas trancadas, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, qué tremendo, hermanos. A pesar del miedo, estaban congregados. Hay mucha gente que parece que cree que el COVID es cristiano, porque dicen el COVID está en la iglesia, pero no está en el Hipermaxi, no está en la Ramada, no está en el Micro, no está en el parque urbano, no está en el Cambódromo, no, está el COVID en la iglesia. Yo doy gracias al Señor porque esta es una iglesia muy valiente. No, parece que no funciona el micrófono. Esta es una iglesia muy valiente. Hermanos, he estado predicando en los Estados Unidos en estos días y me he sorprendido que hay tantos hermanos que no van a la iglesia porque tienen miedo al COVID. Pero uno de esos días los hermanos me llevaron a un lugar que se llama Bayside. Y en ese lugar que es junto al mar, hay una rueda gigante y hay locales y hay restaurantes y hay shoppings, y estaba eso repleto de gente, todos juntos, amontonados, sin barbijo. Estaban ahí moviendo el esqueleto, pachangueando, disfrutando. Y yo creo que entre eso habría varios cristianos descarriados 700 veces también. O sea, no van a la iglesia porque creen que hay COVID en la iglesia, pero el COVID no está en esos lugares de entretenimiento. Pero aleluya, nosotros tenemos una iglesia valiente, que miren cómo está este templo lleno, igual que en el primer turno, ahora en el segundo, y siguen llegando hermanos, porque este es un pueblo que sabe, mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Alguien diga gloria a Dios. Pero había una silla vacía. A pesar del miedo, porque los judíos estaban persiguiéndolos para matarlos. Ya había muerto Jesús. Y la Biblia dice, heriré al pastor y se esparcirán las ovejas. Ya no tenían a su maestro con ellos, pero ellos igual se congregaron, igual se reunieron a puertas cerradas. Sí, con miedo, pero igual se reunieron. Hermano, no es pecado venir a la iglesia con miedo. No es pecado venir a la iglesia con temor. No es pecado venir a la iglesia con dudas. No es pecado venir a la iglesia con fallas y errores personales. El pecado es no venir. Porque cuando usted viene a la iglesia, al culto, a la casa del Señor, algo sobrenatural desciende sobre usted. El cielo va a bendecirte. ¡Aleluya! Se reunieron con miedo, pero se reunieron. Pero había uno que faltó, había una silla vacía. Judas ya se había ahorcado, no eran 12, quedaron solo 11. Pero en ese culto había 10, porque había uno que no estaba. Y de pronto aparece Jesús, aleluya, porque cada vez que nos congregamos, hermano, puede ser que falte Tomás. El que faltó era Tomás. Puede ser que falte Tomás, puede ser que falte la chica que te gusta, puede ser que falte tu hermana que es tu mejor amiga, puede ser que falte tu compañero de tantas aventuras, pero hay uno que nunca va a faltar en el culto, y ese es Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio estaré yo. Y Él cumple su palabra. Él no miente, Él no falla, Él es fiel y verdadero.
Y Jesús apareció, atravesó las paredes porque tenía un cuerpo glorificado. Las puertas, las paredes no podían detenerlo. Y apareció, se manifestó en gloria en medio de los 10 y les dijo: paz. Ellos estaban llenos de miedo, llenos de temor, pero el mensaje de Jesús es paz. Oh, muchos hoy están a lo mejor temblando, asustados, diciendo: si me pasa esto, si me pasa lo otro, y si pierdo el trabajo, y si quiebra mi empresa, y si me despiden, ¿qué va a ser de mí? Y si me enfermo, y si se enferma fulana, fulano. Hermano, muchos temores puede haber flotando en los aires, pero tenemos una palabra de la boca de Cristo que dice: paz, paz, paz. Yo estoy con ustedes, yo no los abandono. Dice la Escritura que entonces el Señor, apareciéndose a ellos, les menciona esta tremenda palabra: paz a vosotros. Versículo 19. Y luego les mostró las manos. Tenía en las manos las marcas, las cicatrices de los clavos romanos. Y les mostró el costado abierto por la lanza. Hermanos amados, a veces en esta vida vamos a tener algunas cicatrices. Aquí hay hermanas y hermanos que tienen, ¿cuántos tienen alguna cicatriz? ¿Hay alguien que tiene alguna cicatriz? Quizá usted está contento con la cicatriz, o quizá usted la esconde, la cicatriz. Yo cuando era niño recuerdo que yo tenía mucha vergüenza de esta cicatriz que tengo en el lado izquierdo de la cara. Tenía mucha vergüenza porque cuando iba al colegio, mis compañeros del colegio, yo estudié en un colegio fiscal, todo el estudio lo hice en el colegio fiscal y la universidad también fiscal. Entonces, mis compañeros se burlaban de mí por la marca que yo tenía aquí en la cara. Y yo lloraba mucho. Cuando a mí me gustaba alguna muchacha, yo me acercaba del lado derecho para que no me viera la marca. Siempre del lado derecho, al lado derecho. Pero cuando quería asustar a un chico, del lado izquierdo. Se asustaban, me veían la marca y decían: este debe ser algún pandillero, algún peleador. Pero yo le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué yo tengo? Me acuerdo la primera vez que le pregunté, era un niñito: ¿por qué yo tengo esta marca acá en la cara? ¿Qué me pasó? Entonces ella me dijo: es que cuando vos naciste con un angioma. Angioma. ¿Quién es ese? No, me dijo, angioma es una formación, una pelotita que tenías ahí con forma de frutilla. Y todo el mundo decía que fue así porque yo cuando estaba embarazada se me antojó frutilla. Y yo dije: menos mal que no se te antojó una sandía. Y entonces te revisaron los médicos, los pediatras y los oncólogos y dijeron que era un tumor benigno. Era un angioma, un tumor benigno. Pero era más sabio sacarlo para que no crezca, para que no se complique. Entonces, cuando vos tenías 3 meses de nacido, mírate, 3 meses de nacido, te operamos y te sacamos el angioma. Y esa cicatriz era chiquitita, pero luego fue creciendo tu cara, se fue estirando tu piel y se fue estirando la cicatriz. Pero esa cicatriz es por eso. Y yo por mucho tiempo siempre tenía vergüenza de mi cicatriz. Cuando hablaba con alguien siempre hacía así. No quería que me vieran la cicatriz. Y mis compañeros de colegio eran muy... No existía la palabra bullying. Era otra palabra, pero no la puedo decir. Pero eran muy molestosos. Y yo tenía que agarrarme a golpes muchas veces con ellos, porque se burlaban de mí por esta cicatriz. Hasta que un día, cuando ya vine a los caminos del Señor, me di cuenta que en realidad esta cicatriz no tenía que ser para mí un motivo de vergüenza, sino de gratitud, porque el Señor me preservó y me dio la vida, porque el Señor me guardó de tener un cáncer maligno, porque estoy sano y puedo vivir y sonreír y amar. Y entonces desde ese día no he parado de sonreír. Y a veces
la gente me pregunta, ¿y qué es esa cicatriz? Y la cicatriz es mi oportunidad de hablar que Dios me guardó de nacer con un cáncer maligno. En el cielo, me gusta esto, en el cielo nadie tendrá cicatrices. Hay hermanas acá que tienen cicatrices de una cesárea. Y antes los médicos no hacían cesárea, hacían alcancías. Eran terribles, ¿no? La cesárea le daba toda la vuelta a la espalda, parecían esos juguetes desarmables. Quizás otros tienen alguna cicatriz de vesícula, de apendicitis, de no sé de qué le operaron y le han dejado cicatrices. Algunas personas tienen cicatrices incluso verticales. Pero les tengo buenas noticias. Cuando recibamos el cuerpo glorificado para vivir en los cielos, no vamos a envejecer, no vamos a enfermar, no vamos a engordar, no nos va a doler el cuerpo, no vamos a tener ninguna cicatriz en él. Tendremos un cuerpo glorificado. ¡Alabado sea Dios! Pero hay uno en el cielo, solo uno, que tiene derecho a guardar sus cicatrices por toda la eternidad. El único en el cielo que tiene cicatrices es el que tiene cicatrices de amor, el que murió en la cruz del Calvario y nos dio la vida eterna. Alabado sea Jesús. Aleluya. Por eso Jesús no escondió sus cicatrices. Jesús les mostró las cicatrices. Soy yo. ¿Acaso no les predicó María Magdalena? ¿No les dijo que he resucitado? Soy yo. Era la primera vez que lo veían resucitado. Ellos no lo habían visto. Y lo vieron. Y entonces ellos se asombraron y adoraron al Señor. Y Él les dijo otra vez: paz a vosotros. Y sopló. Les dio una especie de anticipo pentecostal. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Qué culto maravilloso. Dígale al de al lado: qué bueno es venir al culto. Dios siempre está y siempre hace algo bueno. Ellos fueron bendecidos. Se les dio incluso una palabra y éxito en la misión que iban a tener. Y entonces pasó ese día y se encontraron con Tomás. Y le dijeron a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo: si yo no veo la marca de los clavos. 2, si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos. Y 3, si no meto mi mano en el costado. No, 8 letras. Dígale al de al lado: cuidado con estas 8 letras. 8 letras. No creeré. No creeré. No creeré. Hermanos amados, estas son las 8 letras que nos llevan a la desgracia. Estas son las 8 letras que nos llevan a la derrota. Estas son las 8 letras que nos llevan al infierno. Estas son las 8 letras que nos llevan al dolor. No creeré. La Biblia dice en Juan 11:40: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Tomás dice: no creeré. Se está maldiciendo. Está diciendo: no voy a creer. Mi pregunta es: ¿por qué Tomás no fue al culto? ¿Acaso no sabía que había culto? ¿Porque Efraín no lo publicó? ¿Por qué no fue al culto? ¿Porque se quedó sin megas y no recibió el mensaje de WhatsApp? ¿Por qué no fue al culto? ¿Porque no sabía que había culto? Sí sabía que había reunión. Pero era un incrédulo, creía que ya todo se había acabado. Por eso mucha gente ya no congrega, porque cree que todo se ha acabado. Porque dicen: murió aquel pastor, murió el otro pastor, murió aquel hermano, todo se ha acabado. Estoy aquí parado en esta mañana para decirte: nada se ha acabado. Lo mejor está por comenzar. Dios va a manifestar su poder y su gloria. No permitas que el diablo te mienta diciéndote que todo se ha acabado. Tomás no creía en la resurrección.
Por eso Tomás se ha convertido en el símbolo de la incredulidad. Cuando alguien no cree, ¿qué le decimos? No seas Tomás. Sos un Tomás. Aquí hay una hermana que se llama Tomasa, pero es bien creyente. Pero, ¿qué quiere decir Tomás? Yo les voy a explicar. Tomás, en arameo, legalmente es Teomas, no Tomás. En el arameo es Teomas. En el griego es Dídimo. Y en el latín es Tomás. Por eso está escrito, como esta Biblia ha sido traducida de estas lenguas, Tomás. Pero en el arameo originalmente es Teomas. Y también aquí también nos dice que en el griego su nombre es Dídimo. Verso 24, Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Su otro nombre era Dídimo. ¿Qué significa Teomas en arameo, Tomás en latín y Dídimo en griego, que son el mismo nombre? Significa gemelo. ¿Qué significa? Gemelo. Aquí está la clave de la incredulidad de Tomás. Tomás un día nació a la existencia. Un día fue concebido, pero no fue concebido solo. Fue concebido con un compañero, un gemelo. Y Tomás sentía los movimientos de otro en la oscuridad de la placenta. Parece que no estoy solo en esta vida, decía. Entonces, un día Dios le hizo los ojos. Y aunque los tenía cerrados, él percibía que había alguien con él ahí. Y escuchaba los latidos del corazón de otro. Pum, 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 pum. Y latían al mismo tiempo. Y a veces se tocaban porque no eran mellizos, eran gemelos. ¿Saben la diferencia entre mellizo y gemelo ustedes? Muy bien, los mellizos están en la misma panza, pero en diferente bolsa. Por eso que puede ser un mellizo varón y su hermana melliza, mujer incluso. Pero nacen el mismo día, con una diferencia de segundos o minutos, pero no están en la misma bolsa. Cuando están en la misma bolsa no son mellizos, son gemelos, o sea, son iguales, porque reciben la misma información genética. Solamente son diferentes de carácter, a veces tienen su propia personalidad, pero son iguales. Altura, pelo, ojos, nariz, hasta lunares, puede ser todo igual. Son dos fotocopias, son gemelos. Entonces, eran amigos, 9 meses, 40 semanas, fueron amigos. Gemelo, gemelo, ¿cómo estás? Imagínense, era amiguero Tomás desde el vientre de la madre, era amiguero. Andaban en pareja, eran dos. Pero un día llegó el momento del parto y Tomás vivió, pero su hermano murió. El hermano de Tomás no se sabe si nació muerto o murió al nacer, pero murió. Los estudiosos, los exégetas bíblicos dicen que murió al nacer. Por eso es que le pusieron ese nombre, para recordar en cierta forma a su hermano muerto. Dídimo, Tomás, gemelo. Tú no eras solo, eran dos, pero el otro se murió. Entonces Tomás creyó que la muerte acababa con todo. Fue marcado por una especie de sello de tristeza, de muerte al nacer. Él ya nació con esa idea que la muerte lo acababa todo, que la muerte le traía dolor, que perder a un hermano de vientre lo había dejado traumado, marcado, lastimado para siempre. Por eso Tomás, cuando Jesús estaba con él, no tenía incredulidad. No hay una sola vez que Tomás haya sido incrédulo. Tomás tenía fe. Tomás era un hombre que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Tomás era un hombre que liberaba endemoniados, porque todos los apóstoles lo hacían, dicen los santos evangelios. Y eso no se puede hacer con incredulidad. Él era un hombre de fe. Pero cuando Jesús murió, fue como revivir esa atadura
de nacimiento. Fue como volver a abrir esa herida. Y nuevamente la incredulidad se apoderó de él. Y el dolor de perder, como él había perdido a su hermano gemelo, ahora había perdido a su amado maestro Jesús de Nazaret. Y entonces él perdió toda esperanza, perdió toda alegría, perdió toda expectativa. Y dijo: todo se acabó, todo se terminó. ¿Para qué voy a ir a ese culto? Para verme con aquellos 10. Si Jesús no está, no vale la pena. Por eso la silla estaba vacía. Por eso no fue a ese culto 7 días después o 8 días después de la resurrección. Y por eso no creía. Tomás se quedó atrás. Cuando uno deja de congregar, oiga esto, cuando uno deja de congregar, uno se queda atrás en la fe. La persona que congrega, cada vez que venimos, cargamos batería. Dígale al de al lado: estamos cargando la batería de la fe. Dígale al de al lado: enchúfate. Cargando la batería de la fe. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y por eso, como él había estado en ese culto, como no había estado en ese culto, no había sido testigo presencial de la manifestación del Cristo resucitado, no había visto lo que habían visto los otros. En ese momento era el apóstol en desventaja. Era el apóstol que no se congregó. Era el apóstol que no vio a Jesús resucitado. Y era el apóstol que no recibió el soplo del Espíritu Santo. Estaba muy atrás. Por eso dijo esas 8 letras. ¿Cuáles son las 8 letras? No creeré. Por eso se quedó atrás. Por eso vivió 2 semanas de angustia innecesarias. Los demás tuvieron miedo por 1 semana, pero Tomás tuvo miedo por 2 semanas, por falta de congregarse. Por eso, hermanos, qué valiente la gente en otros países donde la iglesia es perseguida, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Corea del Norte, donde ellos no se exponen al contagio de un virus al congregarse, se exponen a la cárcel y a la pena capital, a la pena de muerte, a la ejecución pública, al fusilamiento, a la muerte en horcas públicas, en plazas, por ser cristianos. Pero a ellos no les importa. Aún con miedo de perder la vida, se congregan y se reúnen clandestinamente, porque saben, aleluya, que Dios es el secreto de nuestra vida y que separado de Él nada podemos hacer. Vale la pena esforzarse. Vale la pena esforzarse. Tomás escuchaba a Pedro que le decía: Tomás, no seas incrédulo. Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. Tomás, a ver, muéstreme el video. No hay, Tomás, todavía no inventaron el internet. Quiero ver sus manos, los agujeros de los clavos, la marca de la lanza. Quiero meter mi mano. Si no hago esto, no creeré. Iba Mateo y le decía: Tomás, ya pues, Tomás, nada, no creo. Iba Juan: no me importa, no creo. Pero a pesar de su incredulidad, al otro domingo, ¿vieron lo que dice el verso 26? 8 días después, Juan 20, 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, Tomás. A ver, toque la silla, toque su silla y dígale: no te dejaré vacía. Dígale: aquí estaré. Vos no faltes, que yo tampoco voy a faltar. Esa silla estaba ocupada. Ahora sí estaba Tomás. Sí, es cierto, con incredulidad, pero igual estaba. A lo mejor hay muchas cosas que a usted le cuesta creer. A usted le cuesta creer que Dios pueda restaurar su familia. A
A usted le cuesta creer que Dios pueda sanar su enfermedad incurable. A usted le cuesta creer que Dios le pueda devolver el trabajo que perdió. A usted le cuesta creer que Dios pueda enderezar ese hijo, esa hija que se torció. A usted le cuesta creer que Dios lo pueda amar y perdonar a pesar de todos sus vicios y pecados. Pero aunque le cueste creer, usted está aquí. ¿Sabe por qué está aquí? No porque usted quiso venir, es porque el Espíritu Santo con cuerdas de amor lo ha traído. Porque usted no es del infierno, usted no es del diablo, usted es de Dios, es de Dios, es de Dios. Alabado sea el Señor. Predíquele al de al lado y dígale: con todas nuestras fallas, igual somos de Dios. Por eso estamos aquí, porque somos de Dios. Y entonces Tomás estaba en ese culto. Y dice la Biblia, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, y otra vez el mismo saludo: paz a vosotros. Y aquí viene lo que se llama, Tomás había perdido una oportunidad. Ayúdeme a decirle al de al lado: no pierdas las oportunidades que Dios te da. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque hoy aprovechó la oportunidad. Hay gente que está sana y no viene a la casa del Señor. Y hay otros que están enfermos y están rogando para poder estar aquí en la casa del Señor. A veces decimos: va a haber bautismo y usted está sano. Aproveche la oportunidad, porque hay otros que cuando enferman ruegan poder bautizarse y ya no se puede. Aproveche la oportunidad. Tomás perdió la oportunidad. Y por eso le trajo consecuencias de 15 días terribles. Y a pesar de todas sus fallas, estaba en el segundo culto. Volvió a congregarse con los otros 10. Ahora eran 11. Y Jesús se aparece. Y ahora Jesús le va a dar una reprensión pública, que se va a volver famoso, tristemente famoso. ¿A cuánto les gusta que les llamen la atención en privado? ¿A cuánto les gusta que los elogien en público? Diga conmigo: el elogio es en público, la corrección es en privado. ¿Cómo es? El elogio es en público, la corrección en privado. Así tiene que ser. Pero aquí, como Tomás en público dijo: no creeré si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y meto mi mano en el costado, en público va a recibir. Como en público sembró, en público va a cosechar. Y entonces Tomás hace algo tremendo. Es reprendido por Jesús públicamente. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Diga al de al lado: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sé creyente. Ten fe en Dios. No pierdas tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Necesitas fe, no pierdas la fe. Tomás quería ver para creer, y Jesús le dice: bueno, él tiene un privilegio. Qué bonito. ¿Cuántos creen que es bonito ver a Jesús? ¿Cuántos creen que es bonito tocar a Jesús? Pero miren, hay algo que es más bonito. Verso 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es bonito, mejor creer sin ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no, ya no es fe. Tomás tuvo la manifestación de Jesús, pero sin fe, y quedó en la historia como el apóstol incrédulo, que tenía que ver para creer. Hermanos amados,
quiero alentarlos a que este año tengamos fe. Nuestra fe nos va a hacer ver la gloria de Dios. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios en su vida. No pierda la fe. Quizás hemos tenido experiencias de muerte, como Tomás. En el momento que nació ya estuvo de luto. ¿Se imagina? Desde el primer segundo que nació ya estuvo de luto. Nació en luto. Sus padres lo abrazaban llorando a su hermano muerto. Pero no entendió Tomás que eso no era para que él se entristezca, era más bien para que él agradezca, porque él no era el gemelo muerto, él era el gemelo que Dios guardó y le dio vida. Dios lo protegió de la muerte. Alabado sea el Señor. Yo voy a creer en el Señor, aunque no vea. Alguien dice amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Voy a creer. No tendré temor. Hay un canto que dice: ya no soy esclavo del temor. En ese momento quiero que sepan algo, hermanos. Tomás no murió como un incrédulo. Él murió como un mártir de fe. Lo mataron por causa de Jesús. No tuvo miedo porque él ya había aprendido a creer. Crea. Dígale al de al lado: vamos a creer en el Señor. Dígale: vamos a tener fe en el Señor. Aunque no veamos, vamos a creer en el Señor. Y Dios nos va a ayudar. Levante sus manos al cielo. Dígale: Padre, perdona mi incredulidad. Perdona las veces que yo he dudado de ti. Perdona las veces que he dejado que el miedo invada mi corazón. No tendré temor de la muerte ni de la enfermedad. Yo confiaré en ti. Tú me has dado la vida. Me has protegido todos estos años. Y en tus cicatrices está la muestra de tu amor. Tú me cuidaste ayer, tú me cuidas hoy y me cuidarás mañana. Tú no te duermes, Señor. Sí, Señor. Tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza. Y ahora llena mi corazón de fe, porque yo soy tu hijo y tú me amas. Tú eres mi Padre y me amas, y nada pasará en mi vida sin que tú lo permitas, Señor. Gracias, Jesús. Mantenga los ojos cerrados, las manos levantadas. Adore a Dios con este canto. Hágale su oración con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad, en mi adversidad, hasta que huya el temor. Vamos, iglesia, dile: ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Tú me escogiste, Señor. Me llamó el amor. Dios te escogió para que vivas. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Dile, varón, dile, mujer: un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo
yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Padre. Yo soy Hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado Por los brazos del Padre. por los brazos del Padre. Estoy rodeado Estoy rodeado por canciones por canciones de libertad. Fuimos Liberados de ataduras. de ataduras. Somos los hijos. Somos los hijos y las hijas. Gracias, Dios. Cantaremos Libres. Abriste el mar para que yo camine. tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar Para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. solo sé Yo soy su hijo. Dile, y Él es mi Padre. eres mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé Yo solo sé. que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé Que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé Que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. yo solo sé Que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Con tus manos levantadas hacia el trono de tu Padre, dile: Jesús, aleja de mí toda incredulidad. Por el poder de la fe estaré sano. Por el poder de la fe tendré provisión. Así es. Y por el poder de la fe Sí, Señor. mi casa será bendita. Así es, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias, Padre.